Hola gente desconocida de YouTube, ¿cómo les va? Espero y bien. El día de hoy estamos de vuelta con un nuevo capítulo de este fic. Descargo de responsabilidad. La historia y la música que aparecen en el vídeo no son de mi pertenencia, yo solo me encargué de transcribir el texto a audio y hacer el vídeo. Sin más, los dejo con otro capítulo de este fic llamado A través de tus ojos, capítulo 20, el viento frío soplaba y acariciaba su piel expuesta. Patético. Bajo las sombras de una capucha forrada de pieles se podía ver el ceño fruncido. Un único ojo azul oscuro observaba la escena que se desarrollaba a continuación, mientras su dueño se llenaba poco a poco de un creciente desprecio. Uzumaki Naruto estaba llorando, nada menos que delante de los demás, las lágrimas saladas goteaban por las mejillas del rubio y este parecía demasiado confundido al respecto. Le hacía sentir mal. ¡Qué vergüenza! ¡Qué patético! A su lado, las manos de la sombra se curvaron en puños apretados, una rara punzada de ira le recorrió. Eres más patético de lo que nunca imaginé, no podía entretenerse con esto durante mucho más tiempo. Lo llevaría al límite. No, si quería que esto funcionara, tenía que tener cuidado. Vuelves a cometer los mismos errores, tonto. Su mirada se detuvo en la mujer y el niño durante un segundo más antes de que el hombre encapotado se desvaneciera por completo, desapareciendo con el viento, sin dejar rastro alguno de su presencia. Abajo, la atención de Naruto se dirigió a un rincón lejano del techo de la finca, solo para que el rubio no encontrara nada allí. Muriko yacía en su propia cama, con los ojos en blanco mirando los altos techos sobre ella mientras imaginaba la escena una y otra vez. A su lado estaba el hombre que amaba, y por el momento no había peligro para sus vidas. Sin embargo, a pesar de ello, le resultaba difícil conciliar el sueño, más que en las noches anteriores. Los pensamientos de Yuriko estaban demasiado distraídos por la inminente amenaza que acechaba tras sus muros como para considerar siquiera el sueño, y por el chico al que había llegado a ver como familia en algún momento. ¿Estás bien, cariño? Sus ojos parpadearon hacia su apuesto marido y sonrió con cariño. No. La verdad es que no. ¿Y tú? Él luchó contra un suspiro ante sus palabras. No, en realidad, no. Ambos soltaron una suave carcajada cuando pasó el momento y se miraron a los ojos. Soichiro levantó una mano para sujetar la barbilla de su mujer y le dio un suave beso en la frente. Pero, al menos, todavía puedo hacer esto. Dijo, con una suave sonrisa en sus templados rasgos. Muriko cerró los ojos y disfrutó de la sensación. Sí, es agradable. Se acurrucó más cerca de él y le robó su calor. Entonces, ¿qué te preocupa? Además de los ejércitos de muertos vivientes. Qué curioso. Muriko volvió a sonreír, pero esta fue un poco más forzada que la anterior. Es Naruto, hoy le he cortado el pelo. Soichiro parpadeó. ¿Tú, le cortaste el pelo? Su esposa asintió lentamente con la cabeza. Llevo mucho tiempo intentando que se lo corte, se mordió el labio inferior, se veía aún más desordenado que antes. Hoy casi lo consigo, pero utilizó uno de sus trucos para desaparecer. Hizo una pausa. Pero, luego volvió y yo, le corté el pelo. Muriko levantó la vista hacia él, y Soichiro se sorprendió al ver cómo se formaban lágrimas en las esquinas de sus brillantes ojos. Se miró a sí mismo, y lloró. Derramó lágrimas de verdad. Una ceja levantada fue todo lo que Soichiro pudo lograr, su expresión se torció ante los pensamientos. Sin embargo, guardó silencio y se limitó a escuchar su desahogo. Algo le pasa, Algo ha cambiado. No sé qué, pero ni siquiera estoy seguro de que sea para bien. Parece aún más conflictivo, más confuso. Ella lo miró con ojos suplicantes y casi susurró. ¿Por qué crees que ha vuelto? ¿Por qué crees que sigue aquí? Muriko amaba a Naruto como a su propio hijo. Amaba a ese chico como si fuera el hijo que nunca pudieron tener. Un chico que había amenazado con matarla, que había puesto su vida en peligro y que se había colado en el corazón de ambos sin llegar a intentarlo. Era un suceso extraño y complicado, pero así era la naturaleza de las emociones humanas. Y al final ni siquiera él era inmune al encanto de aquel chico. En respuesta, Soichiro solo pudo apretar a Yuriko con fuerza y tratar de aliviar sus preocupaciones, acariciando cariñosamente su pelo mientras hablaba. ¿Quién sabe, amor? Apretó sus labios sobre los de ella. Tendremos que esperar que, sea cual sea el cambio, sea bueno. Él decía eso, pero Yuriko no estaba tan segura.
Su marido nunca pasó tanto tiempo con Naruto como ella, era consciente de la naturaleza sensible de Naruto, pero no sabía lo frágil que era realmente la psique de Naruto. Soichiro veía a Naruto como un adulto, un asesino experimentado y bien entrenado, alguien con una voluntad y una mentalidad fuertes, pero se equivocaba. Naruto era solo un niño. Es todo lo que siempre había sido. Uno que estaba a un solo empujón de perder por completo lo que le quedaba de mente. Todavía podía recordar su primera conversación. Fue la primera vez que se dio cuenta de que él no solo estaba roto, sino que estaba destrozado. Decenas de pequeños trozos era lo que quedaba, algunos de ellos irreparables. En ese momento, Muriko no pudo evitar preguntarse qué clase de persona le hizo esto a un niño. No podía imaginar qué era lo que drenaba la vida de esos ojos azules. ¿Vas a comer? No está envenenado ni nada. Lo sé. Llevaba una semana inconsciente. Su cuerpo enganchado a todo tipo de máquinas que pitaban y zumbaban al azar, manteniéndolo vivo todo el tiempo. Según los médicos, sus heridas eran suficientes para matar a un hombre normal 2 veces. Como mucho, habría pasado un mes antes de que sus ojos vieran la luz del mundo. Al 8º día el chico estaba despierto. Ese mismo día los 4 guardias apostados frente a su puerta fueron asesinados y él intentó hacer una gran fuga. Localizar a Naruto no fue difícil, simplemente siguieron el rastro de sangre y finalmente lo encontraron, desplomado y atragantándose con un charco de sangre, mientras los observaba con una mirada que parecía más adecuada para un animal salvaje que para un niño humano. Lo que ocurrió después fue casi todo borroso. Un segundo estaba junto a Soichiro, observando al chico acorralado mientras empuñaba la pistola aturdidora que tenía a su lado por si acaso, y al siguiente era su rehén, con la expresión aterrorizada de su marido como nuevo punto de vista y sus gritos de rabia abrumando la suave y dificultosa respiración de su captor. Una multitud de rayos rojos parpadeó como un espectáculo de luces y, por un segundo, Muriko temió lo peor. Le matarían a un niño que no sabía nada de su situación. Que apenas podía hablar su idioma. Un niño. Entonces, su agarre sobre ella se aflojó, y con un golpe audible su cuerpo apenas vestido golpeó la alfombra y manchó la costosa tela de un rojo más intenso. Muriko le suplicó a su marido que no lo matara esa noche, y tras horas de gritos y discusiones finalmente accedió a su petición. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué no comer? Muriko nunca olvidaría sus palabras. Porque no está envenenado, porque no me matará. La certeza en sus palabras. La forma en que sus ojos ardían con una especie de resolución retorcida. Si realmente hubieran elegido envenenar la comida, él se la habría comido sin pensarlo 2 veces, ella estaba segura. Naruto se había matado de hambre durante días después de aquello. Fue una época mucho más oscura de su vida, una época mucho más difícil. Al menos estaba empezando a sentir cosas de nuevo, la pregunta era si podría soportarlo. ¿Podría su mente siquiera procesar el sentir esas cosas de nuevo? La idea la hacía sentir mareada. Si Naruto se quebraba, significaría una condena segura para él y para todos los que lo rodeaban. Espero que tengas razón, de verdad, la tenía. Fue con ese siniestro pensamiento en mente que Yuriko encontró poco a poco el sueño. Naruto dejó que su cabeza cayera hacia atrás y luego suspiró, los ojos azul oscuros siguiendo el ventilador del techo como lo habían hecho tantas veces antes, mientras dejaba que el sofá lo reclamara, todos los pensamientos consumidos por su vergonzosa exhibición de hoy. Una cosa era hacer algo como llorar en privado, pero permitir que otras personas vieran su debilidad como lo había hecho era francamente patético en todos los sentidos. Subió una mano para tocarse el pelo por 10ª vez en esa hora. Hacía tanto tiempo que no se veía así. Aquellos fueron buenos tiempos, los mejores, por lo que se había esforzado en olvidarlos, y por lo que eligió esconderse detrás de esa máscara hace tantos años. Era la salida fácil. Era lo que habría hecho un cobarde, y en ese momento él era el mayor cobarde de todos. Estaba tan desesperado, tan impaciente y temeroso que acabó cambiando una cosa preciosa por otra, y hasta el día de hoy no tenía ni idea de a qué había renunciado a cambio. Pero, ¿realmente era esa la razón por la que había perdido el control de esa manera? Si es así, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser eso? En medio de su confusión interior, la puerta de su espacio compartido se abrió bruscamente y entró una jadeante Nikki, sacándole de sus pensamientos. Me alegro de haberte encontrado por fin. He estado buscando por todas partes. ¿Hay algo que quizás quieras? Te has cortado el pelo. Ella estudió sus rasgos, medio aturdida. Wow, estás diferente.
Y no en el mal sentido de la palabra. Se ve bien, es lo que quiero decir, se interrumpió, desviando rápidamente la mirada mientras se quitaba los zapatos y los colocaba junto a la puerta. Las cosas ya eran bastante incómodas entre ellos. Aunque Nikki hablaba en serio, a él le sentaba bien. Al menos, ahora parecía menos un vagabundo. Desde su lugar, Naruto le dedicó una mirada y asintió con la cabeza. Sí, lo hice. Su tono era inusualmente gentil, notó a ella. Y, gracias. Admito que se siente raro. Nikki lo observó tirando de la parte que enmarcaba su mandíbula y haciéndola rodar entre las yemas de los dedos, con un suave ceño fruncido en sus pálidas facciones. Parecía confundido y cansado. Como aquella noche, ¿por qué? Preguntó de improviso. ¿Por qué se siente extraño? Quiero decir, si no te importa decírmelo, por supuesto, estúpido. Por supuesto que le importaría. Es Uzumaki Naruto, por el amor de Dios. El ceño del rubio se frunció ante su pregunta y Nikki temió que sus sospechas fueran ciertas y que se hubiera pasado de la raya. Un silencio espeso e incómodo se instaló entre los dos por un segundo, hasta que Naruto finalmente habló. Me importaba. Nikki volvió a mirarlo y al instante, se encontró con un par de ojos azules nublados. ¿Qué? Aquellas aguas oscuras se clavaron en ella y esta vez Nikki descubrió que no podía apartar la mirada. En aquel entonces, cuando me culpaste de su muerte. Me preguntaste si me importaba y te dije que no, que nunca le pedía ayuda. Hizo una pausa, con los labios fruncidos. La verdad es que mentí, me importaba. Me preocupé por ella más de lo que ella nunca sabrá. Las palabras eran suaves, apenas audibles, pero rebotaban en su cabeza como si las hubiera gritado de todos modos. Nikki lo observó todo el tiempo, sin palabras. Abrió la boca una, dos veces, pero no salió nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Nikki luchó por encontrar las palabras. Ya lo sabía. Parecía confundido ante eso. Creo que siempre lo he sabido, eres un marginado, un solitario. No hablabas con nadie y estabas bien con eso, pero hablabas con ella. Una sonrisa amarga se dibujó en su cara. Misuzu siempre fue así de increíble. Al final, incluso alguien como tú no era inmune. Naruto sonrió irónicamente en respuesta. Sí, supongo que lo era. La sonrisa desapareció por completo con sus siguientes palabras. Yo, siento no haber podido salvarla. No le debía esto, nada de esto, pero por alguna razón sentía que debía disculparse de todos modos. La morena se estremeció ante la mención y se revolvió incómoda. Aquello era, y siempre sería, un punto delicado, para ambos. Se mordió el labio. Nikki quería decir que estaba bien, pero eso era una terrible mentira. ¿De dónde viene todo esto? Así que cambió de tema en su lugar. Naruto no estaba dispuesto a responderle, ya estaba en otro lugar. Me pediste que te protegiera, que os protegiera a todos. Él la miraba fijamente como si estuviera en trance. ¿Qué? ¿Qué estás? No puedo, su respiración se entrecortó ante las palabras. Nikki no podía dar sentido a nada de lo que estaba sucediendo ahora. Todo lo que sabía en ese momento eran esos ojos hastiados. Y cuando él se puso de pie y se dirigió hacia donde ella estaba, deteniéndose a centímetros de ella y agarrándose a sus hombros, ella luchó contra un estremecimiento. Pero puedo protegerte. Te protegeré. A Nikki no le gustaba la forma en que él la miraba, como si estuviera viendo a otra persona por completo. En Naruto, ella no podía formar las palabras o decirle que se alejara. Esto era demasiado. Necesitaba una salida. Así que recurrió a su razón original para buscarlo. Ayashi Sensei volvió. Parpadeó y el hechizo se rompió. Nikki agachó la cabeza y se apresuró a pasar por delante de él, dirigiéndose al dormitorio que estaba al otro lado del salón, prácticamente tropezando con ella misma, sin volver a mirarle ni una sola vez. Cuando la puerta se cerró tras ella, Nikki se dejó caer contra la fina madera y respiró profundamente, con los ojos muy abiertos cuando su trasero cayó al suelo. La chica acercó las rodillas antes de esconder la cabeza, y luego lloró. Naruto pudo oírla desde su posición. El rubio miró la puerta por un momento antes de suspirar para sí mismo. Kyoko, ¿eh? Las posibilidades de que llegue aquí son escasas, prácticamente un milagro en realidad, las probabilidades estaban demasiado en contra de todos ellos como para que no fuera así. Frunció el ceño al pensar en ello. Supongo que tendré que ver cómo está entonces. Naruto se acercó al pomo de la puerta con la intención de hacerlo cuando otro silencioso sollozo le atravesó los tímpanos.
Se congeló, dudó y volvió a suspirar antes de volver a enfadarse en el sofá, acomodándose en él y reanudando su pasatiempo favorito, de ver girar las aspas del ventilador del techo. Había pasado una hora antes de que ella se detuviera. Y cuando estuvo seguro de que ella estaba dormida, Naruto se levantó y poco a poco fue abriendo la puerta, asomándose por la rendija para ver la cabeza de Nikki desplomada contra el marco de la puerta, mientras se le escapaban suaves ronquidos. El rubio la miró por un segundo y luego suspiró. Definitivamente estoy maldita. No hay duda de ello. Sin molestarla, Naruto la abrió progresivamente más y más, hasta que ella se deslizó hacia atrás. Atrapó su caída con las piernas antes de inclinarse y recogerla cuidadosamente en sus brazos. El rubio la trasladó a la cama y la acostó allí, luego salió silenciosamente de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Genial, ahora yo también estoy cansado. Realmente no estaba hecho para esto. Soichiro no había dormido bien anoche. Las palabras de su amada le sacudieron el corazón, por mucho que no quisiera admitirlo. Despertó viejos temores en su interior. La mayoría de ellos estaban relacionados con su decisión de permitir la existencia de un ser casi divino en su mundo de mortales normales. Los ojos oscuros se movían sobre los archivos que tenía en sus manos, tratando imágenes y gráficos y enormes trozos de texto que ya había visto docenas de veces. Cada vez que lo leía por encima, el hombre se daba cuenta de que su determinación era cada vez más débil. Un conjunto extra de venas que bombean suficiente energía para alimentar a toda la ciudad durante semanas, una estructura ósea 5 veces más fuerte que la de un hombre adulto, una regeneración de alta velocidad. Es como algo sacado de una película o de un libro de fantasía. Soichiro era consciente de la habilidad de Naruto, y realmente, estos archivos solo la subestimaban, pero que le recordaran que no era solo magia. Que era una diferencia real y genética, le hacía dudar cada vez más de sí mismo. Si Naruto llegaba a reproducirse, si tenía una familia, si sus hijos crecían y tenían sus propios hijos, ¿qué significaría eso para el resto del mundo? ¿Acaso importa a estas alturas? Sus ojos encontraron la ventana, donde el Don podía ver las estelas de humo que se elevaban más allá de la línea de árboles. Hoy era el día. Él, junto con Tadesse y un equipo de sus mejores hombres, irían al plan de poder para asegurar su éxito. Quería que Naruto estuviera allí junto a él, pero si el rubio no quería ir, Soichiro no lo forzaría, y menos ahora. Y pensar que justo la semana pasada me estaba preparando para otra gira. Murmuró para sí mismo, con los dedos subiendo a frotarse las sienes. Habría preferido lidiar con eso que con este gigantesco lío. El hombre pensó en meter la mano en el último cajón y sacar la botella de vino añejo que había estado guardando, pero votó en contra. Habría sido una pena desperdiciarla en algo tan trivial como esto. Una llamada a la puerta le devolvió la atención al mundo real. ¿Quién está ahí? Soichiro frunció el ceño cuando una voz familiar resonó de algún modo en su amplio despacho. Busujima Saeko, Takagi-sama. Me gustaría tener un momento de su tiempo, por favor. Chasqueó la lengua. Supongo que esto era inevitable. Pase. Las puertas se abrieron y entró la hija del hombre que le había enseñado el camino de la espada, una chica bendecida con el tipo de habilidad que solo se da cada siglo, más o menos. Saeko sonrió y se inclinó cortésmente antes de dirigirse a una de las dos sillas situadas ante él. Mientras caminaba, con sus brillantes ojos azules, Soichiro se sintió tenso. Esta chica era un monstruo conocido, una diosa de la muerte y un prodigio en todo el sentido de la palabra, el orgullo mismo del clan Busujima y su arma más mortífera. Buenos días, Takagi-sama. Tomó asiento y cruzó las piernas. Soichiro suspiró. No tienes que ser tan formal, Busujima-san. Conozco a tu padre desde hace años y tú, personalmente, me has ayudado a recuperar a mi hija. Te has ganado con creces el derecho a tutearme. La sonrisa de Saeko se amplió ante sus palabras. Gracias, pero creo que debo mostrarte el debido respeto a pesar de todo. El hombre asintió y le hizo un gesto para que continuara. Muy bien. Adelante entonces, ¿de qué quieres hablar? Saeko echó otro vistazo a la habitación, admirando el arte y el diseño antes de decidirse a responder. Padre quiere saber por qué nunca llamas. Ante sus palabras, su dedo se crispó y rezó para que ella no hubiera notado el acto involuntario. Su alumno favorito, el que le regaló a Magatsu, nunca mantiene el contacto. Siempre tan ocupado, ella sacudió la cabeza. Le duele mucho, ya sabes. Padre es un hombre bastante sensible.
Los ojos de Soichiro se desviaron hacia la espada envainada que colgaba sobre su chimenea, una katana de conocida destreza prácticamente venerada por los Busujima, con una historia sangrienta que reflejaba la de los clanes. Casi se burló. Lo llamó un regalo. Era más bien un símbolo, un recordatorio constante de quién era exactamente el que le ayudaba a llevar el nombre de su familia a la vanguardia del mundo. El viejo pregunta por mí, ¿eh? Supongo que debería sentirme honrado. Pero es como ha dicho, he estado extremadamente ocupado. Estoy seguro de que él más que nadie lo entiende. Por supuesto que padre lo entiende. Saeko encontró la vaina de color rojo sangre y se puso en pie, dirigiéndose hacia ella, deteniéndose solo para admirar su belleza. ¿Puedo? Preguntó, volviéndose hacia él con la misma sonrisa en el rostro. Él asintió y ella no dudó, extendiendo tímidamente la mano y desenvainando la exquisita espada, cuyo acero casi brillaba a la luz del fuego. Los ojos azul claro recorrieron el arma familiar con algo parecido a la admiración. Desde su sólida empuñadura negra hasta la guarda roja y todo el camino hasta la larga hoja que estaba elaborada al estilo tradicional Tachi, absorbió cada detalle como si fuera la primera vez que lo veía. Estaba destinado a quedarse conmigo, ¿sabes? Magatsu es una preciada reliquia familiar, y solo el heredero del nombre del clan podía empuñarlo por derecho. Soichiro asintió, con los labios fruncidos. Aquí era donde tenía que andarse con pies de plomo. Efectivamente, tu padre solo me lo prestó a mí, después de todo. Me dijeron que cuando dejara el cargo y tú ocuparas su lugar, me lo devolvería. He pasado muchos buenos momentos con él. Ella balanceó el arma un par de veces y continuó, actuando como si no le hubiera escuchado. El único al que le permitía acompañarme a cualquier recado que me mandara padre. Oh, cómo le he echado de menos, sonrió dulcemente a la espada. Realmente espero el día en que pueda tenerte a mi lado de nuevo, querido hermano. Hasta entonces tendrás que descansar un poco más. Susurró Saeko, envainándola y luego inclinándose, tratando el arma como si fuera una persona. La visión no era nada nueva y, sin embargo, era tan desagradable como siempre. Su padre había hecho lo mismo miles de veces, hablándole el arma como si fuera su hijo, igual que Saeko le hablaba como a un hermano. Más de una vez había cuestionado la cordura de sus maestros, y siempre había sospechado que esa misma chispa había nacido también en su hija. Está claro que tenía razón. Un clan afectado por la locura. Soichiro decidió cortar las bromas en ese momento. Dime Saeko, ¿por qué has venido realmente aquí? Se recostó en su silla y miró fijamente a la chica, esperando su respuesta. Oh. ¿Dejamos las formalidades tan pronto? Es una pena. Me gustan bastante. Es como un divertido juego de fantasía. La sonrisa en su rostro dio paso a una sonrisa fría. He oído que estáis planeando una expedición para hoy. Me gustaría mucho acompañarte. Parecía tan mansa y sin pretensiones. Él sabía que no era así. ¿Y dónde has oído eso? No te hagas el tonto. La gente de aquí me conoce y conoce a mi padre. Conocen a mi familia y nos temen y respetan por igual. No hice más que preguntar y sus hombres respondieron. Así de sencillo. El don habría suspirado si no lo hubiera sospechado ya. Ninguna parte de él culpaba a ninguno de ellos. Tenían buenas razones para tener miedo. Era un secreto bastante bien guardado, pero que cualquiera que trabajara en su línea de negocio debía conocer si quería retirarse en paz, y no en pedazos. En esta ciudad gobernaba el clan Busujima. Siempre han gobernado. Un clan de asesinos que descartó a sus amos y eligió gobernarse a sí mismo, una familia que ascendió al poder a través del derramamiento de sangre y la traición y que, como resultado, logró mantenerse allí durante siglos. Incluso ahora se aferran de forma inquietante a las viejas costumbres. Esta misma chica que estaba ante él era el resultado directo de esas viles tradiciones, mentir a la heredera del clan era como pecar. Y los pecadores eran debidamente castigados. ¿Por qué quieres venir? ¿Qué te interesa allí? Saeko sonrió. Mitad negocios y mitad placer, supongo. ¿Negocios? Entonces era un contrato. Incluso en un momento como este, los monstruos nunca paran, al final, Soichiro acabó suspirando de todos modos. De acuerdo, eres bienvenido a acompañarnos. Estate en la puerta a las 15. Saldremos entonces. ¡Excelente! Saeko dio una palmada. Gracias. Prometo que no llegaré tarde. Soichiro la observó salir y no se relajó hasta estar absolutamente seguro de que estaba solo. Cuando lo consideró seguro, el hombre soltó un suspiro que ni siquiera sabía que había estado conteniendo.
No, en momentos como este, los monstruos se alimentan. Cuando Kyoko volvió a abrir los ojos, fue recibida por ese familiar rostro estoico y un par de profundos ojos azules. ¿Estás vivo? Uzumaki Naruto estaba de pie junto a su cama, con un aspecto tan indiferente como siempre, excepto por el delgado ceño fruncido en su rostro, como si estuviera molesto por el hecho de que ella estuviera realmente viva. Al menos su atuendo había cambiado de aquella camisa ensangrentada y los vaqueros rotos a una sudadera gris con capucha menos manchada de sangre y unos vaqueros negros. Tampoco era solo su ropa la que había cambiado, sino también su aspecto. Solo el shock distrajo sus pensamientos por un momento. «Te has cortado el pelo». Fue todo lo que pudo decir. El ceño fruncido en su rostro se profundizó. «Realmente espero que no me lo corten mucho. Ya es molesto», dijo mientras se acercaba y cruzaba los brazos sobre el pecho. «Entonces, ¿cómo lo has conseguido? ¿Cómo es que sigues vivo?». Le dedicó una mirada al otro cuerpo. Kyoko pareció sorprendida por sus palabras. «¿Perdón?». Naruto sin embargo no parecía importarle realmente que la hubiera insultado. «¿Ya me has oído?». Sus ojos se entrecerraron. «Hice mucho ruido al salir de ese lugar. Las calles estaban invadidas, el puente se derrumbó, y más de ellos venían. A mi modo de ver, solo tenías dos opciones. O quedarte y esconderte o morir». A Kyoko no le gustó que no pudiera decir nada. ¿Cómo la hizo sentir como una niña? ¿Dónde te metes? Ella siseó. «Nos dejaste morir. Tú eres la razón por la que... error. Te di a elegir y tú decidiste. ¿Llamas a eso una elección?». La pelirroja alzó la voz, incapaz de contener su frustración. «Si tú fueras yo, ¿qué habrías hecho? No eres la mejor alternativa». «Es cierto, no lo soy. Pero de todos modos te di una opción». Kyoko apretó los dientes. Le dolía el pecho cada vez que gritaba, pero no le importaba. Estaba furiosa. «Tú, eres un maldito psicópata. No eres más que un problema. Tú, traidor». Naruto ladeó la cabeza ante sus descuidados insultos. «Para ser un adulto, sí que sabes hacer un berrinche». «¿Traidor? Ya te lo dije, te di a elegir. No he traicionado a nadie». «Eres un traidor». «Me lo ha dicho él. Un asesino y un traidor». Kyoko escupió las palabras. «No eres un estudiante. Eres un asesino y un mentiroso». Una pequeña parte de ella sabía que esto estaba mal, pero no podía evitarlo, en realidad ni siquiera le importaba. Era tan fácil de odiar y era la única manera de poder seguir adelante después de todo lo que había pasado. En este momento Kyoko no quería ser una adulta. Estaba siendo egoísta, porque Uzumaki Naruto era muy fácil de odiar. Él. Naruto levantó una ceja. «El hombre que asesina a todo el mundo, estaba preguntando por ti por tu nombre». Sus dedos agarraron sus sábanas mientras pensaba en ese nebuloso recuerdo. «Le dije que eras una estudiante y se rió como un loco, murmurando lo gracioso que era que la cazadora de raíces fuera». Kyoko sintió que la temperatura bajaba instantáneamente, ni siquiera pudo terminar su frase. Su cuerpo se congeló y algo primario, algo profundo en su interior le gritó que corriera y se escondiera. Que huyera antes de que fuera demasiado tarde. Era la misma sensación que entonces, pero esta era aún más vil, como si un lodo espeso y pesado se hubiera derramado sobre ella. Se deslizaba por su cuerpo y tocaba cada centímetro de ella. Ese nombre, los ojos de Naruto se abrieron de par en par y se quedó rígido. ¿Quién fue el que te dijo ese nombre? Era la primera vez que lo veía tan asustado, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué son? ¿Quién? Kyoko se estremeció cuando la sensación se intensificó. No sé su nombre. Intentó matarnos, maldita sea. Yo no le hablé. Yo, solo tuve suerte, estaba a punto de descuartizarnos a los dos y luego no lo hizo. Está bien. Le faltaba el aire, pero siguió balbuceando. Cuando salí, todos ellos se habían ido. Masacrados como cerdos. No pensé. No hice nada más que tratar de correr. Eso es todo lo que sé, lo juro. Estaba visiblemente temblando y ya no podía mirar a esos ojos enloquecidos. Nadie debería saber ese nombre, susurró para sí mismo, estupefacto. Por el rabillo del ojo, Kyoko observaba todo aquello con una extraña satisfacción. Tengo razón, ¿no? Realmente eres un asesino. Sonrió con dureza. Deberías irte. Si te quedas vendrá por ti, y matará a todos los demás para llegar a ti. Naruto frunció el ceño. Deberías considerarte afortunado de que ya no lo sea. Ella no podía ver su gélida mirada, pero podía sentirla. Recupérate pronto, Ayashi Sensei.
Él se deslizó sobre sus talones y no le dedicó ni una sola mirada, cerrando la puerta tras de sí. Y así, la terrible sensación se desvaneció junto a él, y ella pudo volver a respirar. Su pecho subía y bajaba, y suavemente, Kyoko volvió a meterse en la cama. Hacía 2 años que conocía a ese chico. 2 años en los que había tratado de llegar a él, de enseñarle algo de respeto. 2 años en los que Naruto no le dio más que problemas y dolor de cabeza tras dolor de cabeza. Kyoko siempre había sospechado que había algo raro en él, algo diferente, algo que la ponía nerviosa. Ahora sabía lo que era. Por favor, tienes que irte, o nos matará a todos. Él ya se había ido y aún así ella dijo las palabras. Kyoko lloró abiertamente al pensar en ello, como lo había hecho tantas veces antes. El recuerdo de todas esas personas asesinadas delante de ella, de su sangre salpicando su cara y sus gritos resonando en sus oídos, estaba todo demasiado fresco. Y a pesar de todo, Yamada dormía plácidamente, felizmente inconsciente. Naruto irrumpió en la oficina sin previo aviso, con una rara chispa de ira en sus ojos. Se abalanzó sobre Soichiro, que estaba completamente desprevenido cuando el rubio golpeó con ambas manos su escritorio, haciendo crujir la resistente madera con pura fuerza bruta y esparciendo todas sus cosas. A su lado, Tadashi saltó al ver el acto y puso una sonrisa nerviosa. «Hey, Naruto, fuera». El adolescente de cabello oscuro no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Y sin dejar de divertirse, Soichiro observó a sus hijas prometidas prácticamente alejarse. No era un gran secreto que Tadashi temía a Naruto como un ratón a un gato hambriento. Las pocas veces que se habían encontrado cuando Naruto vivía con ellos fueron tensas, por decirlo menos. El propio Soichiro no conocía la historia completa, pero ver a ese imbécil sin carácter puesto en su lugar le producía una gran alegría. Era algo que personalmente deseaba poder hacer si no le hubieran puesto ciertas restricciones. «Entonces, supongo que estás molesto», preguntó cuando se quedaron solos. A Naruto no le hizo ninguna gracia. «¿A quién se lo has contado?» El hombre parecía extrañado. «¿Qué estás? ¿Alguien lo sabe, Soichiro?» «Sobre mí, sobre quién soy era. Y la única forma de que alguien lo sepa es que tú se lo digas». La confusión se borró casi de inmediato, y una expresión severa y mortalmente seria la sustituyó. «Imposible. Solo hay 3 personas que saben lo que realmente eres, yo mismo, mi mujer y Ayate. Sabes que Yuriko nunca revelaría tu secreto. Dudo que Ataye traicione tu confianza. Y no soy tan estúpido como para hablarle a nadie de ti». Naruto lo miró fijamente a los ojos, buscándole el más mínimo indicio de mentira. Y como esperaba, no había ninguna. El rubio apretó los dientes y se dejó caer contra el asiento detrás de él. «Yo, lo sé. Pero, maldita sea, ¿cómo? La cazadora de raíces. Nadie debería conocer ese nombre. Ese nombre pertenecía a un perro azotado con una correa. Nadie vivo debería conocer ese nombre, ni siquiera tú». Prácticamente estaba hablando consigo mismo en este punto. «Pero, alguien lo sabe, y me está buscando. Tal vez me han estado buscando, ¿por qué?» Volvió los ojos abiertos hacia un Soichiro inexpresivo. «¿Quién? ¿Quién podría estar buscándome aquí? ¿En una dimensión completamente diferente?» Aquello era toda una bomba para soltar. Y en ese momento, más que nada, Soichiro deseaba saber la respuesta. Eran noticias inquietantes. Menudo bocado, ese nombre. ¿Un perro azotado, dices? Más bien un cachorro. Un sabueso es lo suficientemente inteligente y fuerte como para luchar hasta su último aliento, un cachorro no sabe nada mejor. Era un insulto, pero a Naruto no le importaba, no tenía tiempo para insultos. «Maldita sea, ¿no entiendes lo serio que es esto? Esa mujer, Ayashi, era un cebo. Ella le mostró el camino hasta aquí. ¿A él? Sí, él. Eso es todo lo que sé. Podría estar ya adentro, observándome, esperando. Anoche me pareció sentir algo. Fue una fracción de segundo, pero sentí que algo me observaba. Si eso es cierto, entonces esta persona podría ser como yo. Lo que significa, se interrumpió, incapaz de soportar el peso de decir las palabras. Lo que significa que ahora mismo nadie está a salvo». Soichiro terminó por él. Era una forma mucho más amable de decirlo que la que él habría utilizado. Nadie está nunca a salvo, pero, la gente de aquí no merece morir innecesariamente. ¿Qué te hace pensar que esta persona es un enemigo? Naruto lo fulminó con la mirada. Si fuera un amigo, ¿no crees que ya se habría dado a conocer?
Además, todos mis amigos están muertos. Lo que me queda es un montón de enemigos. No me extrañaría que intentaran encontrar alguna forma de llegar a mí. Pero ¿cómo sabrían que no estoy muerto? Maldita sea, volvió a salir, las palabras salían de su boca a un ritmo que Soichiro nunca había creído posible. Está realmente confundido con esto. Y por una razón mucho más personal de lo que el hombre hubiera pensado. Fue exactamente como dijo Yuriko, al verlo así, tan inseguro, cuestionando de repente cada una de sus acciones. Era inquietante. Este no era el Naruto que él conocía. Este era un niño, un chico de 17 años que parecía estar a punto de perder la cabeza. Muriko tenía razón. Muriko siempre tenía razón. Soichiro amaba y odiaba eso de ella. Bueno, a la luz de esas noticias, supongo que es bueno que te vayas conmigo. De hecho, creo que deberíamos irnos cuanto antes. Perdóname, pero la idea de que estés cerca de mi casa y de mi familia ahora mismo es molesta, en el mejor de los casos. Naruto asintió. Eso es bueno. Seguro que me siguen, pero sabes que te estás poniendo en riesgo, ¿verdad? Vendrá tras de mí, un factor desconocido. Podrías morir en el fuego cruzado. No lo haré. Puede que no tenga tus superpoderes, chico, pero puedo ser más listo que tú cualquier día de la semana. El rubio resopló ante eso. No seré yo quien intente matarte esta vez. Soichiro lo sabía, pero seguía sin importarle. El don estaba absolutamente seguro de que no moriría allí. Planeaba morir viejo y solo en su laberíntica mansión después de que su esposa falleciera y su hija se olvidara de él, no en una central eléctrica de todos los lugares. Al menos, el rubio tenía ahora un poco mejor aspecto. Soichiro reprimió una pequeña sonrisa al ver cómo sus hombros caían y su respiración se iba ralentizando poco a poco. Naruto tenía un plan, uno vago, pero un plan al fin y al cabo, y eso le ayudaba a mantener la calma. Tengo que prepararme. Me reuniré contigo en las puertas cuando estés listo. Y no te preocupes, lo sabré. No se despidió al salir, pero cuando llegó a la puerta, se detuvo. Y, gracias. ¿Quieres darme las gracias de verdad? Arregla mi escritorio. La puerta se cerró y se quedó solo. Soichiro no pudo reprimir la sonrisa. TCH, mocoso descarado. En la azotea de la finca, Naruto estaba frente a dos copias idénticas de sí mismo, con corte de pelo y todo. Tú, señaló al de la izquierda, vuelve al apartamento. Asegúrate de que su historia se mantenga. Y tú, se dirigió a la de la derecha, quédate cerca de Nikki, vigila también a Alice. Ambos clones asintieron una vez y desaparecieron menos de un segundo después. Espero estar siendo un paranoico. Musitó para sí mismo, volviendo su atención a la enorme ciudad asediada que tenía ante sí. Era una vista bonita, pero se agriaba al pensar en lo que estaba ocurriendo abajo. Espero estar equivocado. Porque si alguien viniera a por mí, entonces, podría significar que tengo una oportunidad de volver a casa. Estas altas torres y la interminable línea del mar eran todo lo que conocía desde hacía mucho tiempo. Volver a casa nunca se le había pasado por la cabeza. Era imposible, especialmente con su cuerpo fallando como ahora. Dos clones y sintió la diferencia. Era patético. Él era patético. Pero, si había una oportunidad, Naruto frunció el ceño. ¿Cuándo se complicaron tanto las cosas? Nota del autor. Una última cosa antes de partir. Me pidieron que aclarara las edades de los elencos principales actuales, así que aquí están, sin ningún orden en particular. Uzumaki Naruto. 17, 18 pronto, Busuji Masaeko. 18 Miyamoto Rei. 18 Komuro Takashi. 18 Toshimi Nikki. 17 Hirano Kouta. 16 Takagi Saya. 17 Maresato Alice. 10. A través de tus ojos, capítulo 21, cuanto más te observaba, más comprendía. El coche se agitó ligeramente y traqueteó, el paisaje se desdibujó a través de los cristales tintados, una ciudad en llamas a la que ella no dedicó ni una segunda mirada. Lo único que le importaba era él, todo el tiempo no podía quitarle los ojos de encima, no quería hacerlo. Uzumaki Naruto era todo lo que Busuji Masaeko podía ver, todo lo que podía pensar, desde aquel día e incluso ahora con el mundo como estaba. Era él, era solo él. ¿No habíamos hablado de lo de las miradas? Le preguntó, con sus ojos azul oscuro desviándose del paisaje que pasaba y dirigiéndose a ella. Le gustaba que la mirara, que le hablara. La hacía sentir como algo distinto de lo que era, como si sus ojos pudieran quemar la pesada cera que se pegaba a su piel, y la hacía sentir como si estuviera corriendo bajo el agua.
Sí, supongo que sí. El rubio suspiró. ¿Por qué estás aquí, Saeko? Le encantaba que dijera su nombre. Tengo asuntos que atender. Saeko sonrió con dulzura. Por cierto, me gusta tu corte de pelo. Naruto refunfuñó algo para sí mismo, pero no armó mucho alboroto por lo demás, sino que volvió a prestar atención al paisaje que pasaba, cruzando los brazos sobre el pecho, con una mirada lejana en sus estrechos orbes metálicos. Saeko hago un leve fruncimiento de ceño al verlo. Había algo mal en él, algo estaba definitivamente mal. Estaba rígido, tieso como una tabla, como si en cualquier momento fueran a ser atacados. A pesar de todo, le preguntó. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Esta vez sí frunció el ceño. No pareces estar bien. Naruto rió suavemente ante eso, evitándole una mirada. Eso ya lo he escuchado antes. Replicó con una sonrisa irónica. Después de eso se hizo un silencio entre ellos. Esto no era lo que ella imaginaba. Cuando lo vio en las puertas, su corazón se hinchó con el tipo de alegría que solo él podía proporcionarle. ¿Por qué estaba aquí? ¿Iba a venir con ellos? Estas y otras preguntas le rondaban por la cabeza a 1000 por hora, y cuando lo vio seguir a su lado, casi se rió. Cuando Takagi Soichiro los metió a ambos en el mismo coche, prácticamente se desmayó. En ese momento, Saeko esperaba el habitual e inofensivo flirteo, pero desgraciadamente se sintió defraudada. ¿Por qué? ¿Qué podría tenerle preocupado a él de entre toda la gente? ¿Sabes? Lo que dije fue en serio. Te ayudaré si me dejas. Agradezco la oferta, pero no puedes ayudarme. Toda mi vida, todo lo que puedo hacer para sentirme vivo, todo lo que se me da bien, es matar. Y vi en tus ojos que eras igual. Y, me hizo sentir un poco menos solo. Llevaban ya unos 20 minutos de viaje, ella había contado cada segundo, y en su mayor parte había sido un viaje tranquilo. A Saeko no le importaba especialmente el silencio, de hecho, le gustaba mucho, pero él era el único con el que realmente disfrutaba hablando, así que le molestaba. La heredera descruzó y volvió a cruzar las piernas, esta vez con la izquierda sobre la derecha, con los brazos cruzados bajo el pecho. Mientras tanto, el ceño seguía firmemente fruncido. ¿Y por qué crees que no puedo ayudarte? Naruto no respondió abiertamente, pero cuando lo hizo, fue con algo distinto a su habitual tono deslucido. Porque, prefiero no involucrarte. Saeko volvió a sonreír. Qué dulce. ¿Pero involucrarse en qué? Resopló, pero no dijo nada más al respecto. Y sin más, el silencio volvió a ser como nunca el zumbido del motor, lo único que sirvió para aligerar el ambiente. Saeko sintió un hilillo de algo en el pecho mientras se movía un solo mechón de pelo violeta detrás de la oreja. No era preocupación, nunca podría preocuparse por él, no tenía motivos para ello, y en cambio el sentimiento era lo que solo podía describir como ansiedad. Mirándolo ahora, se sentía ansiosa. Si no te importa que te pregunte, Naruto-kun, ¿por qué estás aquí? Naruto se giró hacia ella y la miró fijamente, con su mirada penetrante puesta de lleno en ella, pero como siempre no titubeó. Un favor para un amigo. Dijo. Un amigo. Su ceño se frunció, la confusión surgió en su interior ante sus palabras. ¿Desde cuándo tienes amigos? Había algo que se le había escapado. Un detalle importante en lo que era su objetivo final, una pista que la ayudaría a resolver el enigma. La pregunta era, ¿qué era lo que se le escapaba? De todas las personas que había conocido o visto o con las que había hablado, solo ella lo conocía. Ella sabía todo lo que había que saber sobre Uzumaki Naruto, lo poco que fuera. Pero lo más importante es que lo conocía a un nivel mucho más personal, aunque él mismo no se diera cuenta. Sin embargo, el elegante coche negro en el que estaban encerrados empezó a reducir la velocidad y ella ocultó una sonrisa girando la cabeza hacia la ventana. Las aguas azules y transparentes que se extendían eternamente brillaban bajo la luz del sol, y la enorme central hidroeléctrica que suministraba energía a más de la mitad de la ciudad de Tokonosu se encontraba en la distancia, con sus altas torres y su enorme puente bloqueando la luz distante del sol y proyectando una sombra oscura sobre ellos mientras entraban, pasando por los guardias apostados y las altas vallas de acero que rodeaban toda la zona. Por fin habían llegado. Ahora se sentía frustrada, incluso enfadada, por suerte dentro de este lugar era lo único que le quitaba de la cabeza todo aquello. Un objetivo. Era patético y me odiaba por ello. Pero, cuanto más te observaba, más comprendía. Me estaba enamorando de ti. Bajo una enorme pila de escombros y hormigón yacían enterrados decenas de ellos, pero aún vivos, podía oírlos incluso ahora.
gimiendo y siseando dentro de esa oscuridad, negándose a morir como el resto, como si alguna vez fueran a ver la luz del día de nuevo. Por un momento se limitó a observar, con sus ojos azul oscuro clavados en cada miembro disperso y ensangrentado que lograba asomar por la tumba improvisada. Era cierto que hacía 3 días que el original había matado a decenas de cadáveres, pero con cada uno que derribaba más ocupaba su lugar. El camino que él había cortado debería haberse llenado con bastante rapidez tras su marcha, de hecho él contaba con ello. Esas cosas se atraían con cada ruido que hacían, cada golpe y zumbido gutural traía más y más y más. Lo que llevó a preguntarse, el clon se apartó del gigantesco cráter que ahora servía de tumba a las monstruosidades y se enfrentó a las estrechas calles, contemplando la visión de cientos y cientos de cadáveres putrefactos apilados uno tras otro. ¿Quién hizo todo esto? Alguien se tomó el tiempo de matar hasta el último de ellos y apilar los cuerpos en una grotesca pared de carne destinada a salir. El hedor por sí solo ahuyentaría a cualquier otra persona, por no hablar de la pura locura de todo ello. Frunciendo el ceño, el clon se dirigió hacia el Umbe ahora abandonado, pasando por el muro de hormigón contra el que chocó el vehículo y asomándose a través de las ventanas destrozadas para echar un vistazo al interior, trozos de sangre y cristales rotos, pero nada inusual. Excepto, sus ojos se dirigieron hacia la parte trasera y descubrieron que todo el equipaje anterior, principalmente las armas, había sido robado. ¿Saqueadores? No, eso es imposible. Demasiado riesgo. Entonces, fue quien me siguió hasta aquí. Los ojos azules se entrecerraron. Pero, ¿por qué iban a necesitar armas? A menos que, el clon frunció los labios. ¿Y si quien le seguía estaba afectado por la misma condición que él? Su propia reserva de chakra era monstruosa en comparación incluso con la de un Kage, tenía sentido que él pudiera prescindir de la energía y seguir caminando, pero otra persona, eso era otra historia. Si su reserva de chakra ya era escasa, tendría demasiado sentido que necesitara recurrir a las armas para enfrentarse a él. Pero incluso con armas, seguiría siendo difícil golpear a mí. E incluso así, suspiró en voz alta, pasándose una mano por el flequillo recortado. Al apartamento, supongo. Entonces, ¿eres un clon? Naruto asintió, así es. Yo sustituiré al jefe. La morena parpadeó una vez, abrió la boca para decir algo y la cerró inmediatamente después. Preguntarle no tenía sentido, así que ¿por qué iba a perder el tiempo y hacerlo? Era mejor dejarse llevar en este momento. Naruto estaba cuidando de ella, y aunque no le gustaba especialmente, podía entender sus razones. Principalmente lo que sentía por Misuzu. Además, se recordó a sí misma. No es que pudiera hacer nada al respecto. Bien, bueno, ¿qué piensas hacer? Nada. A menos que tenga que hacerlo. Dijo Miki con una sonrisa de oreja a oreja. El clon incluso utilizó exactamente la misma expresión estoica. Una réplica perfecta, Miki se dirigió al sofá y se sentó junto a él, eso, no estaba segura, y entonces suspiró, sus manos subieron para deshacer la trenza que mantenía su pelo recogido, los mechones de color cuervo cayendo sobre sus hombros, mientras inclinaba la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos y disfrutando de la relativa paz de otro día bien pasado. El resto del grupo había confesado a gritos su desagrado cuando los adultos los trataban como niños, pero a ella no le importaba lo más mínimo. Al fin y al cabo, eran niños. No le importaba que la cuidaran. De todos modos, era mucho mejor que volver a estar ahí fuera. Aquí las cosas eran diferentes. Se respiraba un aire incómodo después de lo ocurrido anoche, pero Nikki estaba demasiado cansada para preocuparse. Había pasado la mañana ayudando en la finca, limpiando, sobre todo, y haciendo todo lo que podía para ser útil. Si Naruto no la dejaba en paz hasta que se probara a sí misma, entonces ella tendría que probarse a sí misma aún más rápido. Sin embargo, había un cierto consuelo en su silencio compartido, al menos para ella. Cuando cerraba los ojos, solo veía a los muertos, solo olía el pútrido hedor de la sangre y solo oía los gritos de los moribundos. Nikki no había dormido bien. De hecho, apenas había dormido. La noche anterior fue una noche de humo, con una crisis nerviosa que se avecinaba. Cuando se despertó en una cama en la que seguramente no recordaba haber estado, su corazón se desgarró. Él me llevó. Pensó para sí misma, mordiéndose el labio. Me ha estado llevando todo el tiempo. La razón por la que podía dormir era él, sabiendo que estaba allí, tan cerca. Porque él no la dejaría morir. Naruto. HM.
La reconfortaba, por muy egoísta que fuera y por muy mal que se sintiera, este ritual que habían desarrollado entre ellos. Esta habitación, este sofá por muy tonto que fuera, se había convertido en algo familiar, y ella se aferraba a esa sensación porque estaba desesperada. Nikki llegaba después de un largo día y él estaba aquí para saludarla con un breve saludo y una mirada anodina, y a última hora de la noche, cuando él volvía de hacer lo que fuera que hacía, ella estaba aquí para saludarlo a su vez. Pero era patético. Tan patético que la hacía sentir como si estuviera a punto de vomitar. Lo que hacía, por qué lo hacía, era patético. Soy débil, ¿no? Una sonrisa amarga se abrió paso en sus frágiles rasgos, la carga de la noche anterior pesaba sobre ella tanto ahora como entonces. Los ojos azules cambiaron su enfoque en ella y él respondió. Sí, lo eres. Nikki admiraba lo honesto que era, incluso en aquel entonces, antes de todo esto, admiraba que nunca hubiera dicho una mentira. Su larga cabellera fluyó como el agua cuando se volvió para encontrarse con sus orbes azul oscuro, un extraño brillo de algo inconfundible en sus ojos. La derrota. Y. ¿Eres fuerte? Las palabras salieron de sus labios y él frunció el ceño. No. Mentiroso, ella susurró, su mano temblando, el flequillo oscureciendo sus ojos mientras trataba de ocultar sus lágrimas. Se supone que no debes mentir, Naruto suspiró al verlo. Sé lo que estás pensando, porque yo solía pensar lo mismo. Pero te equivocas, no soy fuerte. Nikki rió débilmente ante sus palabras. Entonces, si tú no eres fuerte, yo no tengo remedio. Puede que estés perdiendo el tiempo conmigo, se quedó sin palabras, con la cabeza todavía agachada. Él no se molestó en responder, su pieza ya estaba dicha. Al fin y al cabo solo era un clon, una construcción del alma ligada a este plano por el chakra, se sentía incluso menos que el original. Sea lo que esta chica buscaba no lo encontraría aquí. Nikki lo sabía, de verdad, y aún así hizo la pregunta, ¿qué significa ser fuerte? Sus palabras fueron suaves, amables y un poco inseguras. Ser fuerte, Naruto frunció los labios ante la pregunta, reflexionando durante una fracción de segundo. Ser fuerte, es tener el corazón para hacer lo que hay que hacer. Hizo una pausa. O al menos, eso es lo que solía pensar que significaba. Ahora no estoy tan seguro. Nikki se aferró a cada una de sus palabras, aunque no se lo permitiera. Supongo que esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Nikki se tomó a pecho sus palabras. Algo que solo yo puedo responder, me pregunto, si eres tan débil, ¿en qué me convierte eso? Saya hizo girar sus dedos nerviosamente, su cara se calentó mientras debatía si debía abrir la puerta o no. Es tu única oportunidad. Se dijo a sí misma. Si no actúas ahora, no volverás a tener la oportunidad. Se mordió el labio, armándose de valor, mientras levantaba temblorosamente una mano para llamar. Su tembloroso puño estaba a escasos centímetros de la puerta cuando se levantó, y sus brillantes ojos color miel se encontraron con un par de oscuros ojos turbios. ¿Eh? Saya. Takashi, ella se quedó allí, congelada, completamente desprevenida. Una mirada muda pegada a su cara. Takashi inclinó la cabeza y la miró interrogante. ¿Estás bien, Saya? De repente, se fijó en su falta de ropa para los ojos. Oh, estás usando tus lentes de contacto de nuevo. ¿Sabes? En realidad pensé que tus gafas eran bonitas. Él le sonrió, y su corazón se aceleró en respuesta. Ese sí. Ella puso una sonrisa y escondió su mano detrás de su espalda. ¿A dónde vas? El chándal que llevaba sugería un trabajo manual, tal vez con la gente que reforzaba los muros o montaba más tiendas, pero ella supuso que era su única forma de salir de la incómoda situación en la que había tropezado gracias a su indecisión. Voy a ayudar a montar tiendas de campaña. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte si queremos que se nos considere algo más que niños por aquí. Hizo una mueca al pensar en ello. Aunque me sorprende verte, Rei me ha dicho que no te ha visto mucho por aquí y tampoco nadie más. Aunque todos imaginamos que estás súper ocupado, así que no te preocupes. Terminó Takashi con una sonrisa infantil. Ah, ¿ocupada? Sí, mi padre me ha mantenido ocupada. Saya mintió entre dientes. Su padre supuso que seguía descansando, siempre había pensado que era así de débil. En realidad, se había escondido, evitando todo contacto posible con Takashi. Y ahora él se había ido, así que ella era libre de andar por su propia casa sin la amenaza de ser acosada por esa sonrisa lasciva de él. La política. Al diablo con ellos.
Escutió dentro de los confines de su propia mente. ¿Quieres caminar conmigo?, preguntó. Saya se cruzó de brazos y resopló, con el ceño fruncido. TCH. Tienes suerte de que tenga que hablar contigo, si no, ni siquiera te dedicaría tiempo. Takashi se rió ante su respuesta. Vamos entonces, no quiero llegar tarde otra vez. Ya sabes cómo soy. Abrió un ojo y miró fijamente a la adolescente de pelo oscuro. Sé exactamente cómo puedes ser. Así que ven con nosotros, perro terco. Sí, mamá. Caminaron uno al lado del otro por los pasillos de la finca, con un cómodo silencio entre ellos, y Saya recordó distraídamente cuando eran niños. Cuando corrían juntos por esos grandes e imponentes pasillos jugando al escondite, riendo juntos sin preocuparse por nada. Sin estúpidos enamoramientos ni matrimonios concertados ni nada por el estilo. Los labios de Saya se tensaron al pensar en ello. Echaba de menos aquellos tiempos, los atesoraba tanto como los recordaba con cariño. Curiosamente, los altos techos seguían sobresaliendo como siempre y el número de puertas era igual de interminable, pero las cosas entre ellos eran diferentes ahora. Las cosas sí que han cambiado, ¿verdad, Takashi?, murmuró ella con los ojos nublados. Takashi sonrió, pero fue una sonrisa forzada en el mejor de los casos. Sí, seguro que sí. Nunca pensé que acabaría así. ¿Puedo preguntarte cómo sucedió? Saya habló, su paso se hizo más lento. Le pregunté a Rei, pero rompió a llorar y me dijo que hablara contigo en su lugar. Se congeló casi al instante. Parece que fue hace tanto tiempo. Comenzó suavemente, con los ojos pegados a sus propias manos, como si aún pudiera ver la sangre de sus mejores amigos en ellas. Igou nos salvó la vida, pero fue imprudente y le mordieron. En ese momento no lo sabíamos, pero tenía mis sospechas. No fue hasta que por fin estuvimos a salvo que se transformó, y yo lo dejé para siempre después de eso. Saya se quedó callada mientras escuchaba. Se mordió el labio para cuando él terminó su recuerdo. Igou también era su amigo, y habían jugado juntos de pequeños. Él formaba parte de esos preciosos recuerdos tanto como Takashi o Rei. Él no se merecía eso. Lo sé. Caminaron en silencio y todo el tiempo Takashi no pudo combatir el mismo pensamiento repugnante que lo perseguía desde ese momento. Que tal vez, solo tal vez, las cosas estaban mejor así. Naruto observó lo que quedaba del apartamento en el que se habían refugiado días atrás. Las puertas estaban destrozadas por su anterior huida y toda la fachada de la casa estaba apilada con cuerpos y empapada de sangre. Todo parecía indicar que aquí se había producido una masacre. Con cautela, él dio sus primeros pasos, con movimientos silenciosos y hábiles, incluso cuando él pasó por encima de los delgados charcos de sangre esparcidos por la grava llena de sangre. La puerta principal está abierta, no hay signos de lucha. El clon observó mientras entraba en la oscura habitación. Los ojos azul oscuro hicieron un rápido barrido y descubrieron que, en su mayor parte, estaba exactamente igual que hace 3 días. Los cuadros, las fotos, la decoración, nada había sido volteado o robado de la casa, o al menos nada que pudiera ver era de importancia. Sin embargo, podría haber algo más. El silencio resonó y se prolongó mientras él buscaba, asegurándose de estar atento a los cadáveres que se tambaleaban. Buscó en la cocina, en el baño y, finalmente, en el salón. Todo lo que él pudo ver fue la única mancha de sangre del lugar donde yacía Tsunoda, pero por lo demás no había nada. No había cuerpos, ni sangre que indicara lo que les había ocurrido, todo estaba limpio. Kyoko dijo que todo el mundo la había matado, pero no había señales de una pelea o incluso una matanza. Y no había forma de que salieran solos. Pero, ¿por qué dejar solo a ella y al otro? No tiene sentido. Él frunció el ceño. ¿Qué ha pasado aquí? Los ojos azules se movieron hacia las escaleras. Solo quedaba un lugar por revisar antes de que se disipara. Echaré un vistazo más y luego subiré las escaleras. Sin palabras, se movió. Takashi se arrodilló y agarró el fondo de una caja de tamaño considerable llena hasta el borde de varillas desmontables y brazaletes de metal. Con un gruñido, la levantó y comenzó a caminar con cuidado hacia donde un grupo de hombres y mujeres estaban montando las casas improvisadas, con Saya a su lado. El cartón le presionó con fuerza la mejilla y casi se la cortó, y perdió el equilibrio 2 veces antes de que llegaran. Cuando lo hicieron, Takashi dejó caer la caja y suspiró. Maldita sea, ha sido muy pesada. Sacudió la cabeza. De todos modos, ¿de qué querías hablarme?, preguntó, volviéndose hacia ella mientras rodaba el hombro.
Ah, bueno, la mirada de Saya recorrió el abarrotado campo lleno de decenas de oídos indiscretos. Es un tema bastante delicado. Creo que hablar de ello en público es una mala idea. Takashi la miró. De acuerdo, entonces, lidera el camino. Saya asintió y le hizo un gesto para que le siguiera. Se movieron entre la masa de gente con la mayor facilidad posible, y ella saludó a algunos de los hombres que la reconocieron al pasar. Cuando creyó que se habían alejado lo suficiente de la alta fuente y de los setos inmaculadamente recortados, Saya se detuvo y se giró para mirar a un Takashi visiblemente confundido, y un suspiro escapó de sus labios antes de hablar. ¿Qué vas a hacer? Él parpadeó una vez. ¿A qué te refieres? No te hagas el tonto. Es imposible que no te hayas dado cuenta. Se cruzó de brazos y se revolvió en su sitio, con el ceño fruncido. No somos un grupo. Ya no tenemos un objetivo común que nos sostenga. Busujima-san, Rei, esa zorra de Yuki, todos, incluso Uzumaki, tienen su propia idea de hacia dónde ir ahora. ¿Qué hacer a continuación? Hizo una pausa por un momento y dejó que sus palabras fueran asimiladas. Ya no puedes basar tus acciones en torno a todos los demás, Taka, porque ya no hay un nosotros. Takashi se estremeció ante la dureza con la que lo dijo. Pero es cierto. Hace casi una semana que no estamos juntos. Apenas veo a Rei, a su lado, sus manos se curvaron en puños apretados. La ira que había estado reteniendo durante tanto tiempo amenazaba con consumirlo. Rabia por su incapacidad para actuar. Rabia por su falta de confianza. Ira que se dirigía principalmente a sí mismo. Soy patético, muy patético. Saya notó cómo su expresión se oscurecía gradualmente, y le chasqueó los dedos en la cara en respuesta a su empeoramiento de humor. ¿Crees que eso va a solucionar algo? Te juro que tu primer instinto es lamentarte. Al menos piénsalo un poco, ¿quieres? Le preguntó ella, inclinándose hacia adelante y procediendo a invadir su espacio personal hasta que Takashi no tuvo más remedio que espabilarse. Vale. Lo entiendo. Solo, apártate, por favor, estás demasiado cerca. La chica sonrió ante su victoria y se retiró. A Takashi no le gustó mucho la mirada de suficiencia que tenía. No olvides que ya no somos niños, Saya. No deberíamos acercarnos tanto, ¿sabes? En un instante, la expresión de suficiencia de su rostro fue sustituida por un ceño fruncido de labios finos y el color rojo. Takashi conocía esa mirada, y ese conocimiento le enseñó a prepararse para lo que vendría después. Mientras tanto, se preguntaba qué era lo que podría haberla hecho estallar. Pervertido. Saya siseó. Pervertido astuto, vil y estúpido. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en algo así en un momento como este? Te juro que... Un chillido aterrorizado cortó su despotricación. Takashi y Saya solo tuvieron una fracción de segundo para mirarse a los ojos, sus corazones se hundieron en sus estómagos cuando un solo pensamiento cruzó la mente de ambos. Conocían ese grito aterrorizado, lo conocían bien. Sin ni siquiera pensarlo, los dos se pusieron en marcha, corriendo hacia donde podían oír los gritos, ahora gritos, mientras más y más voces se unían a la refriega. Cuando llegaron, se había reunido una multitud y les costó un poco de trabajo llegar al frente, pero cuando vieron lo que provocaba todo el caos, los congeló. Parece una eternidad. Pensó Saya para sí misma, viendo cómo se cebaba con un alma indefensa. Desde que vi esos ojos. Grises. Sin vida. Hambrientos. Con los ojos inyectados en sangre, secos y medio muertos, los globos oculares traqueteando por la cuenca como si fueran pinballs. Una chaqueta negra rota colgaba de su esbelto y huesudo cuerpo, con el caro tejido cubierto de sangre y suciedad. Y por encima de su muslo izquierdo se encontraba la herida de mordedura infectada y llena de pus que le reclamaba como víctima. Un solo mordisco, se recordó a sí misma, un solo mordisco y se acabó. Era el muerto. No mires, Fumi, no mires. A su lado, una madre angustiada levantó la mano para cubrir los ojos de su hija, con la esperanza de preservar su inocencia, pero era demasiado tarde. Saya había visto la mirada en esos grandes orbes marrones justo antes de que los dedos de su madre bloquearan la visión. Había muerto. Ella había visto cómo sucedía. Esa chispa de luz se apagó ante sus ojos. Que alguien mate a esa maldita cosa. ¿Estás loco? No voy a acercarme a ese monstruo. ¿Dónde están los guardias? Debería hacer algo. Vio cómo dejaba de hacer lo que estaba haciendo, su cabeza se levantaba lentamente, la boca manchada de sangre, trozos de carne apretados entre sus dientes. Y la masticación.
Ese horrible ruido de masticación. De alguna manera, todavía podía oírlo por encima de todo lo demás. Smack. Golpe. Golpe. Apretó los dientes. Debería hacer algo. Abrió la boca y soltó un fuerte chillido que le hizo agudizar el oído, lo suficiente como para que la mayoría de los presentes se taparan los oídos. Luego, sin previo aviso, se puso en pie y cargó contra él. Saya sintió que el aire a su lado se movía y, antes de que pudiera gritar para que se detuviera, Takashi ya había desaparecido. Se abalanzó sobre el monstruo con un fuerte grito, la vara en sus manos se apretó con fuerza. ¡Wack! Takashi sintió que su cráneo se hundía bajo el peso de su golpe, y como una taza llena de líquido rojo y espeso salió del agujero de su cabeza. Dejó escapar un último siseo y luego cayó sobre la hierba con un suave golpe, muerto de nuevo, con un charco de rojo formándose debajo de él. Nadie se movió. Ya he hecho esto una docena de veces. Pensó para sí mismo, jadeando salvajemente mientras seguía sujetando la vara ensangrentada. Pero nunca me acostumbraré. ¿Está muerto?, preguntó finalmente un hombre cercano, observando el cadáver con ojos temblorosos. ¿Son realmente esas cosas las que están ahí fuera?, murmuró otro, afectado por el miedo. Le parecía una locura, incluso una locura, la idea de que algunas de esas personas no hubieran matado a ninguno de ellos, ni siquiera hubieran soportado la mitad de los horrores que él y su grupo habían tenido que superar para estar aquí ahora. Y aún así, tenían el descaro de referirse a él, a todos ellos, como niño. Takashi inhaló y trató de calmar su corazón, y su mano izquierda se apartó del frío acero para limpiarse un poco de sangre de la mejilla. Sí. Es Dea, Iis. No tuvo tiempo de reaccionar. La víctima se había despertado de nuevo, y el objetivo más cercano era él. Se agarró a su tobillo con suficiente fuerza como para magullar la piel y el hueso y él se tambaleó ante el repentino contacto, cayendo sobre su espalda y dejando caer la vara en su mano derecha dejándolo indefenso. El cadáver abrió sus fauces de par en par y tiró de él, arrastrándose todo el tiempo mientras intentaba llevar su blanda carne a la boca. Pateó y luchó con todas sus fuerzas, pero no importaba. Eran 3 veces más fuertes que él. Takashi. Oyó a Saya gritar su nombre, la vio tratar de alcanzarlo solo para ser empujada hacia atrás por el caos de todos los demás a su alrededor. El mundo se mezcló y por un momento solo pudo mirar fijamente esos ojos grises, horrorizado, mientras se preguntaba por qué nadie le ayudaba. Un familiar estallido seco destrozó sus tímpanos poco después y luego todos los pensamientos fueron consumidos por el sordo zumbido. La bala le atravesó la cabeza y salpicó trozos de cerebro y vísceras por toda la hierba, y su vida se saldó. Saya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al ver a su madre, con el arma en la mano aún humeante. Arregla este lío. Quiero saber de dónde vino, cómo se las arregló para entrar, quién era la víctima. Ahora. Los hombres y mujeres armados que la acompañaban actuaron inmediatamente. Divididos en 2 equipos, se movieron como una máquina bien engrasada, un equipo trabajando en el control de la multitud y el otro limpiando el desorden y retirando los 2 cuerpos. Le tembló el labio inferior y una sensación de alivio la invadió. Aún así, un único pensamiento la acompañaba. Debería haber hecho algo. En la pared y colgado sobre la cama había un símbolo. Parecía un tenedor invertido, y no estaba dibujado con pintura roja, sino con sangre. Él había revisado todas las habitaciones excepto esta, y a medida que se acercaba un sentimiento premonitorio lo invadía. Aquí había algo, se dijo a sí mismo. Y he aquí que la sensación visceral, que ni siquiera debería haber estado allí en primer lugar, se demostró correcta. Naruto odiaba tener razón. Su sola visión llenó su corazón de rabia y asco. El símbolo de la aldea de la hoja era exactamente lo que uno esperaría, una hoja burdamente dibujada, una simple marca en el mejor de los casos. Esa única hoja representaba muchas cosas, pero principalmente, representaba la voluntad del fuego. Sin embargo, esto simbolizaba exactamente lo contrario. Aunque el árbol era alto, imponente y hermoso, no sería nada sin las raíces que lo sostenían firmemente en su lugar, que lo mantenían. Esas raíces estaban allí desde el principio. Y esas raíces se movían y crecían y se consumían en la oscuridad, enterradas en lo más profundo, para no ver nunca la luz del día. Se acercó al símbolo de la fundación, la raíz, y cuando estuvo lo suficientemente cerca Naruto extendió con cautela una mano, su dedo rozó la sangre seca y escamosa. ¿Podría ser la sangre de uno de los otros grupos? ¿O uno de ellos? Los ojos azul oscuro volvieron a las raíces.
Al menos ahora sé quién me está cazando. Chasqueó la lengua. Viejo bastardo, incluso en la muerte sigues jugando conmigo. No pudo apartar la mirada y durante casi un minuto el clon permaneció allí, con una expresión ilegible en su rostro. Luego frunció el ceño. Y con eso el clon estalló en una columna de humo. Nada más llegar, 2 hombres les estaban esperando para recibirles. Soichiro y Tadashi, que iban en el coche de delante, fueron los primeros en llegar y él observó desde su propio asiento cómo les hacían pasar con la máxima urgencia. Saeko y él les siguieron de forma similar. Se cruzaron con mucha gente, algunos parecían fantasmas, pálidos y delgados, otros aún no se habían quitado sus ropas empapadas de sangre, pero seguían trabajando con diligencia, con la esperanza de que la tarea que tenían entre manos les distrajera de lo que estaba ocurriendo fuera. Me pregunto cómo les estará resultando eso. Podía oír la charla ociosa mientras la gira improvisada los llevaba de un lugar a otro. Podía captar débilmente los murmullos perturbados y el suave llanto y ver el miedo en sus ojos con toda claridad. Esta gente estaba aún más nerviosa que él. ¿Nunca has estado aquí antes?, preguntó Saeko, mirándolo mientras caminaban uno al lado del otro, a una distancia notable de Soichiro y sus hombres. No, respondió después de un momento. He oído hablar de él, pero nunca lo he visitado. Ah, qué pena, es un lugar emblemático, dijo ella. La presa de Tokonosu es lo que evita que nuestra bella ciudad se ahogue, ¿sabes? Si no, el río Shoyo nos consumiría. Naruto frunció los labios y le dedicó una mirada. Gracias por la lección, sensei. Saeko solo ahogó una risita y le guiñó un ojo. Solo soy una estudiante, Naruto-kun. Me halagas. Resopló. No necesito, las palabras murieron en sus labios. Una sola imagen se grabó en su línea de visión. El extraño cosquilleo que le llegaba con la afluencia de recuerdos ni siquiera le molestaba en ese momento, pero los recuerdos en sí siempre lo hacían. Siempre le traían algo y la mayoría de las veces le tocaba a él descubrirlo todo. Sin embargo, esa cresta era inconfundible, y su respuesta fue instantánea. ¿Y cómo no iba a serlo? Estaba impreso en el chaleco, la manga, la chaqueta y el yelmo de todos los hombres y mujeres capaces que lucharon por la aldea de la hoja tras la muerte del tercero. Un tronco invertido con 3 finas líneas que sobresalían de la parte inferior y apuntaban hacia abajo. Raíz. Una docena de cosas diferentes le apuñalaron el pecho al verlo, pero lo que apuñaló más fuerte y enterró más profundamente fue la ira. ¿Tokun, estás bien? Naruto-kun. El sonido de la voz de Saeko lo sacó de su trance y parpadeó una vez. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todos, incluyendo a Soichiro, lo miraban con distintas reacciones, principalmente de miedo. Naruto no pudo evitar maldecirse por su falta de autocontrol. Sí, lo siento. Es que me acordé de un chiste muy divertido. El tono seco con el que lo dijo no ayudó a que se entendiera su punto de vista. Naruto se encontró con la mirada de Soichiro durante una fracción de segundo y pudo leer fácilmente la mirada del don. Que no se repita. El hombre le devolvió la mirada tras el breve intercambio y reanudó las negociaciones que él y Tadashi estaban teniendo con los hombres de las puertas. Casi se burló. No te creo, pero de acuerdo, otro día entonces. Aquellos orbes azul claro le sostuvieron la mirada como siempre lo hacían. Busujima Saeko era una asesina, pero no estaba necesariamente loca. Aunque su constante deseo de estar cerca de él empezaba a demostrarle lo contrario. Cualquiera que quisiera estar cerca de él tenía que estar loco, no había forma de evitar esa verdad. Muriko recorrió los pasillos de su propia casa, con un raro ceño fruncido marcando sus hermosas facciones. Tras seguir un claro rastro de sangre, sus hombres habían encontrado la fuente de los muertos. Un agujero en la pared por el que había conseguido colarse, con un trozo de su carne aún pegado en el hueco. Eso significaba que la pérdida de la vida de ese hombre dentro de la seguridad de sus muros recaía sobre ellos y solo sobre ellos. La tensión ya era alta, pero lo que ocurriera allí atrás la elevaría a nuevas cotas y daría a los detractores más motivos para quejarse. Apretó los dientes al pensarlo. Espero que vuelvas pronto, Soy. No puedo lidiar con estos idiotas por mucho más tiempo. Disculpe, señora. Muriko se dio la vuelta y se encontró cara a cara con un par de ojos de ónice y un rostro pálido. Ni siquiera le había oído acercarse. ¿Sí? La adolescente sonrió. Me llamo Yamada, me desperté en una de las salas de cuidados hace poco y me perdí un poco. Yamada se rió tímidamente. ¿Podría ayudarme, por favor? Parece que sabes a dónde vas.
Muriko miró con recelo al chico de aspecto enfermizo, mientras una multitud de pensamientos pasaban por su cabeza. ¿Estaba realmente cerca de las salas de cuidados? ¿Tanto había divagado su mente? Suspiró en voz alta y asintió después de considerarlo. Después de todo, era su deber ayudar, como Takashi y todo ese rollo. Le encanta colgar eso sobre nuestras cabezas, ¿no es así, Saya? De acuerdo. Ella asintió. Vamos, Yamada-san, te llevaré de vuelta a la enfermería. Muchas gracias. Naruto se sentó junto a Saeko, de espaldas a la pared y con los brazos cruzados, mientras observaba distraídamente el interior de lo que era el despacho del director. Por suerte no estaba demasiado lleno, el personal y los pocos hombres de los que Soichiro podía prescindir ocupaban el espacio fortificado y atrincherado. Todos parecían nerviosos, y tenían todo el derecho a estarlo, más aún si sabían quién o qué podría estar al acecho. Los mismos dos hombres, cuyos nombres Naruto no se molestó en recordar, habían comenzado a hacer una presentación oral muy detallada sobre cuál era su situación actual y cuántas personas habían muerto solo en la última semana. En realidad, a él no le importaba. En cambio, estaba observando, esperando y tramando. Como ves, Takagi-sama, aunque quisiéramos, no podemos seguir proporcionando más energía. La segunda torre está completamente invadida y ninguno de nosotros puede pasar. Los hombres que enviaste no han vuelto, y en el puente es donde pusimos a los que se convirtieron. Explicó un hombre flaco y pálido, con el pelo negro y fino, cuyos ojos recorrían la sala con nerviosismo. No sabemos qué hacer, Takagi-sama. Cada día llega más gente, pero este lugar no está hecho para soportar la vida. Y nuestras familias siguen fuera, pero entendemos lo que está en juego si nos vamos. A pesar de esto, Takagi-san, nosotros también somos personas. Amamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, amamos a nuestras familias. Y estamos preocupados. Otro hombre más alto, este mucho más voluminoso y un poco más joven, retomó el tema donde lo había dejado su compañero de trabajo y aparente amigo. Matsuda Niso. Soichiro escuchó su caso y se dispuso a tomar una decisión. Ambos habéis hecho un trabajo admirable manteniendo las cosas en marcha aquí, tenéis mi eterna gratitud por ello. Bajó la cabeza y se inclinó. Yo también entiendo tu razonamiento. Por eso, después de pensarlo mucho, he ideado un plan. Chasqueó los dedos y Tadashi saludó. Takagi-sama quiere que todos ustedes se queden aquí una semana más. Comenzó Tadashi. Con nosotros están nuestros hombres más capaces, enséñales. Ellos ocuparán vuestro lugar si os marcháis. Volveremos a por todos vosotros dentro de una semana y a partir de ahí podréis decidir qué hacer. En cuanto a la gente extra, la llevaremos con nosotros a nuestra base. Niso frunció el ceño. Eso suena factible, pero, independientemente de tu plan, no podemos mantener la planta en funcionamiento sin acceso a la otra torre. Y ni siquiera podemos llegar allí con la situación del puente. Naruto miró a través de la ventana del segundo piso y hacia el mar de cadáveres que había debajo de la gigantesca losa de acero y hormigón cuando el hombre dijo eso, hasta llegar a la otra torre, donde probablemente les esperaban aún más de ellos. Tenía toda la razón. Todos ellos morirían intentando enfrentarse a esos números en un espacio tan reducido, lo miraran como lo miraran. Lo que probablemente era la razón por la que estaba aquí. Deja que yo me preocupe de eso. Dijo Soichiro. Si hablas con tu gente, ¿crees que aceptarán mis condiciones? Junto a su compañero, Matsuda asintió, aunque vacilante. Creo que entrarán en razón. Naruto se resistió a soltar un bufido. No tenían más remedio que entrar en razón. Soichiro era un hombre difícil. Bien. Tadashi, llévalos. Unos orbes afilados y estrechos apuntaron a los dos hombres. Cuento con vosotros dos. Si esta planta cae, la mitad de la ciudad caerá con ella. Tal vez toda ella con el tiempo. ¿Entendido? Asintieron. Entonces vayan. La puerta se cerró tras ellos y solo quedaron los tres. Naruto y Soichiro intercambiaron lo que debía ser una mirada más, pero la heredera de pelo violeta que estaba a su lado la captó igualmente. Un momento de silencio se mantuvo entre el trío hasta que Naruto finalmente habló. Saeko, deberías, me he adelantado a ti. Entiendo que una conversación privada entre dos hombres es algo sagrado. Además, yo también tengo asuntos que atender. Ella le sonrió. Espero que el viaje a casa sea mucho más agradable. Saeko volvió a guiñarle un ojo y le hizo una última reverencia al don antes de que ella también se marchara hasta que solo quedaran ellos.
Soichiro miró a la rubia durante un segundo y luego se puso en pie, cruzando la distancia que los separaba mientras se llevaba la mano a la espalda y desenvainaba la daga que colgaba en la base de su columna. Extendió los dedos sobre la punta de la hoja y la empuñadura hacia el rubio, ofreciéndosela. Me aseguraré de que nadie vea nada. Ahora, ve y haz lo que mejor sabes hacer. Naruto se quedó mirando fijamente durante lo que pareció una eternidad, frunció el ceño y luego tomó el arma y le dio la espalda al hombre sin pronunciar una sola palabra. Soichiro no se inmutó cuando la puerta, a diferencia de las otras dos veces, se cerró con fuerza, las paredes se agrietaron por la fuerza. Saeko sacó lentamente la espada, observando con un regocijo apenas contenido cómo la sangre goteaba de la herida abierta. Me encanta el color, murmuró para sí misma, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Por favor, no más, mátame, por favor. Oh, no creo que estuviera hablando contigo. Saeko desvió su atención hacia el hombre ensangrentado y golpeado que estaba acurrucado ante ella. Un espectáculo patético si alguna vez había visto uno, y tan patético como cualquier otro. Pocos eran los que mostraban una verdadera valentía en la muerte. Siempre era lo mismo. Gritaban, lloraban y pedían clemencia, pero al final la muerte era lo único que les esperaba. Este, sin embargo, era ligeramente más repugnante que la mayoría, temblando y murmurando palabras, hecho un ovillo sobre un charco de sus propios fluidos corporales y sangre. Era repugnante. La camisa de cuello blanco que llevaba estaba manchada de rojo, con 5 cortes uniformes que bajaban por sus costillas, desde el hombro hasta la cadera, donde ella le había apuñalado repetidamente. La punta de la espada se cernía sobre el siguiente punto, y ella la presionó con cuidado contra su piel, deleitándose con los gritos de dolor del hombre mientras giraba la espada y le trituraba las entrañas. Tus gritos calman la confusión de mi mente. Su sonido ahoga todo lo demás. Siento que por fin puedo volver a concentrarme. Ella volvió a girar la hoja y él gritó más fuerte en respuesta. Todo lo que ella tenía que hacer era pedirlo y él era traído a ella, era tan fácil como eso. Bailas con los demonios y pierdes tu alma, Kiba-san. Seguimos siendo personas, ¿no lo sabes? Padre nunca te perdonaría esa falta de respeto, aunque se acabe el mundo. Estás siendo castigado. Ella volvió a retorcerlo y él gritó hasta que su voz se volvió ronca. Nadie te escuchará, ni aquí arriba, ni sobre ellos. Señaló a los cadáveres de abajo, obligando a su cara a pegarse al cristal por el pelo. Saeko sonrió. Dime, Kiba-san. ¿Qué es lo que ves? Le preguntó. El hombre solo pudo murmurar una débil respuesta, y no fue suficiente. Sin mirarlo, Saeko le echó la cabeza hacia atrás y luego la golpeó contra el cristal, partiéndole el cráneo y derramando sangre por toda su cara magullada y pringosa. Debilidad, ella respondió por él. Eso es todo lo que hay ahí abajo, debilidad. Por una vez la sonrisa se desvaneció en una fina línea. Detesto la debilidad. Los ojos de Kiba se abrieron de par en par cuando la misma hoja le atravesó la parte posterior del cráneo, jadeó y ahogó una última palabra inaudible antes de caer inerte con un suave golpe. Un charco de sangre se formó bajo su cadáver. Que tu alma nunca encuentre descanso, debilucho. Unos orbes apagados observaron el flujo de sangre y divisaron su reflejo. Patético, sus ojos se dirigieron a la escena de fuera, demasiado asqueada por lo que se extendía ante ella como para soportar la visión por más tiempo. Saeko odiaba estos asesinatos. No todas eran placenteras y no todas le proporcionaban esa sensación de rápido desvanecimiento a la que se había vuelto adicta. En su lugar, era el deber. El deber que conlleva ser la heredera del clan Busujima, y uno que su padre y el padre de su padre antes que él habían asumido, como era tradición. La única diferencia era que ella era una chica y no un chico. Saeko se quedó allí, con las manos ensangrentadas, los labios entreabiertos y la mirada perdida en la masa de muerte que había debajo. Ahora se sentía vacía. Y entonces, una familiar mota de rubio dentro de un mar de negro y gris la llenó de vida de nuevo. Y entonces, ese familiar mechón de rubio procedió a pintar el mundo de un hermoso tono rojo. El último cuerpo cayó y lo que quedó fue el sonido de las aguas que corrían abajo. Naruto estaba solo entre un mar de ellos, el color rojo se pegaba a su cuerpo como si fuera una segunda piel. Dio un golpe con la muñeca y una buena parte de la pegajosa sustancia roja que cubría la hoja negra del cuchillo que tenía en sus manos salpicó el suelo y los cuerpos cercanos. Limpiar. Musitó para sí mismo con el ceño fruncido mientras limpiaba el resto de la sangre sobre la parte delantera de su capucha. Me veo reducido a limpiar.
Pensó en acabar de una vez, en soltarse y desahogarse de una vez. Tardó menos de 10 minutos en matar a 52 de esos cadáveres andantes, pero aún así esa peculiar sensación que le amasaba el pecho no se desvanecía, y lo que dijo Soichiro cuando le había entregado el cuchillo resonaba en su cabeza en repetición, como un mal mensaje de voz. Ve y haz lo que mejor sabes hacer. Ve a matar, es lo que se te da bien. El ceño de su cara se hizo más profundo. Debería haber dicho las palabras. Para él habría sido lo mismo de cualquier manera. Dejando escapar una profunda respiración, Naruto se relajó, sus hombros se hundieron y el agarre de su arma se relajó. Sus ojos azul oscuro miraron al río Shoyo, donde las olas se movían rítmica y constantemente, sin preocuparse de nada más que de su destino. Todo el camino hasta el estuario del Gran Masashi y la conexión con el vasto océano más allá. Ahora debería irme. He hecho mi parte. Ahora mismo estoy jugando un juego peligroso como es. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Clap. 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 Buen espectáculo el que has montado ahí. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par ante la repentina presencia que invadió sus sentidos y reaccionó al instante, girando sobre sus talones, con el cuchillo preparado mientras los frenéticos orbes buscaban en el puente manchado de sangre hasta que finalmente se toparon con la inmóvil figura que se encontraba a unos metros de él. Un largo abrigo de pieles cubría su figura con la capucha completamente levantada, ocultando cualquier rasgo de la persona a su vista. Vaya, mírate, el sonido de su voz era claramente masculino. ¿Sabes? Casi no te reconocí antes sin toda la sangre. Pero ahora, hombre, estoy casi seguro de que realmente eres tú. Casi. ¿Quién eres tú? Naruto frunció el ceño, concentrándose únicamente en el individuo que tenía delante. No tenía tiempo para juegos ni estaba de humor para ellos. Una excelente pregunta. ¿Quién soy yo? No soy nadie. La figura se movió de un pie a otro. Un amigo mío dijo una vez que los nombres eran inútiles, y que él no era nadie. Así que también puedes llamarme nadie. La voz del desconocido resonó en su cabeza, el tono juguetón y de alguna manera extrañamente familiar rebotando dentro de su cráneo y volviéndolo loco. Esas fueron las palabras de Obito hace un momento. Naruto frunció el ceño. No voy a preguntar de nuevo, ¿quién eres? Su agarre sobre el mango del cuchillo se tensó y su intención de matar se disparó en respuesta con su determinación. Ya te lo he dicho. No soy nadie. El hombre no se inmutó en absoluto y abrió los brazos como si le invitara a acercarse. Pero tú eres alguien. Siempre has sido alguien, y, ¿cómo no ibas a serlo? Eres Uzumaki Naruto. Hizo una pausa, inclinándose hacia adelante. Tú eres Uzumaki Naruto, ¿no es así?